Señores, miren, yo recuerdo que don Álvaro Arbelo, el maestro de la radio, él mencionaba mucho a un autor francés que se llama Gustave Le Bon. Gustave Le Bon. Escribió un libro, Le Bon, que se titula La psicología de las masas. Y don Álvaro siempre lo mencionaba para hacer referencia a los comportamientos colectivos y cómo operan las masas. Y este autor hacía una referencia y él decía que las masas descienden del nivel de la civilización y se mueven en función de emociones colectivas en las cuales en muchas ocasiones se ausencia la razón y actúan el comportamiento individual desaparece y se suma a un comportamiento colectivo. Y en este proceso de transformación se dan una serie de cuestiones, ¿verdad? Y parte del comportamiento se da, por ejemplo, cuando se repiten afirmaciones que no necesariamente tienen un fundamento técnico, un fundamento que no se fundamentan en la verdad, que sencillamente se repiten y la gente termina aceptándolo como verdad. Y nosotros estamos viviendo situaciones muy similares y yo lo quiero poner en el contexto de la decisión de la reciente jueza Fátima Veloz sobre las medidas que impuso de coerción, las que impuso a los implicados en el caso de Jet Set. Y yo lo quiero decir porque, primero, yo comprendo la frustración, la indignación, el dolor, la impotencia que generó, ¿verdad?, esta tragedia que a todos nos destrozó, que todos tuvimos personas vinculadas de manera directa e indirecta y que realmente es una situación que cuando tiene un alto componente emocional es difícil analizar, es difícil hacer un comentario racional desde el punto de vista del derecho cuando tantas personas perdieron su vida, cuando hay tantas personas, ¿verdad?, y tantas emociones involucradas en esto. Pero dicho eso, yo me quiero referir no al contenido de esa sentencia, ¿verdad? No me quiero meter debajo de la pata de los caballos, pero sí a la etapa del juicio que se está siguiendo en este momento. Porque estamos hablando de que la audiencia de medida de coerción es parte de la etapa preliminar de un juicio. O sea, una audiencia de medida de coerción no define, no es una sentencia definitiva que decide el curso de un juicio. No lo es. Y esto se está vendiendo como que ya el juicio pasó, como que ya se tomó la decisión, como que ya es una sentencia que adquiere la cosa irrevocablemente juzgada. Y así lo están vendiendo muchos abogados que comienzan a hablar de una serie de cuestiones que tú dices, vaca, pero estamos en una etapa preliminar de un juicio. Y lo que se juzga en una audiencia de medida de coerción es si los imputados tienen el arraigo o no, la calidad o no para presentarse en todas las etapas del juicio. Si una persona, por ejemplo, representa peligro de fuga, bueno, a esa persona el juez determina, en función de lo que establece el marco legal, cuáles son las medidas de coerción que le corresponden. Eso es lo que se intenta en esta etapa del juicio o en la que se conoció. Garantizar si las personas se van a presentar o no a las audiencias, si van a seguir o no las audiencias del proceso. Pero que esto se está vendiendo como que ya el juicio se acabó, como que ya todo terminó, como que ya se emitió una sentencia definitiva y que ya pasó lo que pasó y que ya este país hay que cerrarlo porque este país no sirve y porque aquí nada funciona. No, eso no es verdad. Eso no es verdad porque apenas esto comienza. Y cómo, o sea, el sentido común indica que una persona que estaba fuera del país, que se enteró de una tragedia, que regresa a su país, que se pone y se presenta ante la justicia,
no es una persona que va a representar un peligro de fuga en un juicio. Porque el que representa un peligro de fuga, mejor se hubiese quedado fuera del país o mejor no se presenta. Entonces, esto es importante que se plantee porque faltan distintas etapas. Viene la etapa intermedia o de control, viene la etapa del juicio oral y contradictorio, donde ahí se emite ya una sentencia que luego puede ir a apelación y luego ya entonces se emite la sentencia definitiva en función de las estrategias procesales que definan cada una de las partes. Pero aquí se comienzan a repetir una serie de cosas que la gente da por sentada y que yo comprendo la magnitud emocional de este caso, porque reitero, es difícil desde el punto de vista racional o desde el punto de vista jurídico analizar una situación cuando porque en medio de una tragedia cuesta arriba, una tragedia para todo el mundo, una tragedia para las víctimas, una tragedia también para las familias del jet set. Pero esto apenas empieza y lo que se conoció fue la calidad que tienen los imputados de presentarse o no en las distintas etapas del juicio. Y esto quiero reiterarlo y reiterarlo. ¿Por qué? Para que la gente no dé por sentado afirmaciones vagas que se emiten, se difunden, se repiten y crea una percepción que no se corresponde de manera objetiva con la etapa procesal que está viviendo este juicio. Que yo sé que es muy sensible, pero que la gente tiene que intentar de no dejarse manipular. Y sobre todo personas que tienen una formación importante, que dominan los tiempos procesales, que saben realmente lo que se conoce en las diversas etapas de un proceso y que tú lo ves que están emitiendo juicios como si esto fuera una sentencia definitiva o como que si ya esto acabó de esta manera o como que si esta jueza es una persona que está actuando para favorecer a uno o para favorecer a otro. Y sobre todo esto se mina y se amplifica el deterioro y la credibilidad del sistema judicial cuando fiscales que se supone que son los que más conocen las leyes y son los que se supone que deben actuar en función de los principios que establece la propia ley orgánica del Ministerio Público, que los obliga a actuar con objetividad, son los primeros que salen a desacreditar la justicia cuando una decisión no les favorece. Esto es, señores, una situación realmente difícil que vive la República Dominicana. Nuestro país vive una situación difícil porque hay poco espacio para el debate racional. Hay poco espacio para analizar las cosas con objetividad. Y todo por algún lado se bombardea. Si no se bombardea por un lado, se bombardea por otro lado. Y ni hablar de las presiones que reciben los jueces del país. Porque aquí la justicia, para que pueda tener un carácter realmente independiente, los jueces tienen que tener una autonomía que esté muy por encima del ciclo político en el que el ciclo político determina, ¿verdad? Porque la mayoría son escogidos, sobre todo los de las altas cortes, a través de el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esos son los temas que nosotros tenemos que tener en la República Dominicana. ¿Cómo podemos garantizar una autonomía, pero en función de respetar lo que establece el propio marco legal? Ah, no, pero cuando usted tiene fiscales, que son ellos mismos que arrancan en un pasillo del Palacio de Justicia y se sientan y comienzan a tirar por esa boca y a decir, a desacreditar. Contra eso no puede nadie. Contra eso no puede nadie. Fíjense que aquí se habla mucho de que el código está anticuado, que el código es viejo y que tiene que reformarse. Y ciertamente hay aspectos del Código Penal que hay que actualizar,
porque las sociedades evolucionan y nosotros no podemos quedarnos fuera del contexto, ¿verdad?, en el que evoluciona el crimen, sobre todo el crimen organizado. Ahora, yo le cité una ley del siglo XIX de Francia que limita las coberturas mediáticas en los juicios para proteger el derecho a un juicio justo que tienen las personas que entran en conflicto con la justicia. O sea, todo el mundo tiene el derecho a un juicio justo. Pero cuando eso se revierte y se emiten sentencias sociales para condicionar la decisión de los jueces, entonces eso evidentemente que dista mucho y distorsiona mucho de lo que es el Estado de Derecho. Y por eso yo reitero lo que significa una civilización. Lo que diferencia la civilización de la barbarie es el Estado de Derecho. Y eso suena a un poema, pero no lo es. No lo es, porque todos podemos ser víctimas de injusticias. Todos podemos ser víctimas de injusticias. Todos. Nadie está exento de nada en este país. Cuando algo le sucede al vecino, ponga sus barbas en remojo, porque usted también puede ser tropezar con cualquier situación que se presente en la vida. Por eso es importante que nosotros apostemos al fortalecimiento del Estado de Derecho, que nosotros apostemos a la justicia, que la justicia repare, que la justicia actúe, que la justicia le dé a cada quien lo que se merece, que la justicia sea la que determine, pero que no se mine la propia credibilidad de la justicia desde adentro, porque ahí sí es verdad que nos encaminamos hacia un estado de barbarie. Y eso es muy peligroso para una democracia. El fundamento de una democracia liberal es el Estado de Derecho. El fundamento de la democracia es la libertad de prensa. El fundamento de una democracia es la pluralidad de partidos políticos, la pluralidad de opiniones, la diversidad de opiniones, no la descalificación, no la destrucción. La cohesión social se fundamenta también en que la justicia actúe de manera correcta, pero no que desde adentro se esté minando, porque a lo que nosotros vamos es a la destrucción total de la credibilidad del sistema de justicia en la República Dominicana si nosotros comenzamos a minarlo todo desde adentro, como yo vi con una rueda de prensa de algunos fiscales de nuestro país, que deja mucho que decir, que deja mucho que desear y que yo espero que nuestro país transite por otro camino.